Buenas, nuestro grupo, el grupo 6 va a presentar el control de lectura. Siguiente, por favor. Ya, como se puede ver en la imagen, esta es una nariz electrónica, donde se encarga de definir cómo la geometría se complementa con el dominio computacional en 3D, ya que esta realiza un proceso de digitación donde el dominio se encuentra entre volúmenes finitos y también se definen modelos numéricos y condiciones de borde. Al completar este diseño de la nariz virtual se procede a realizarse un mallado, y esto utiliza el aire como objeto de estudio ya que se considera como un gas natural. Para sus ecuaciones se elaboran usos de herramientas como la continuidad, la cantidad de movimiento y la energía con la que fue desarrollada. Como método de solución usan la comprensión mediante un análisis en función del tiempo, con una solución basada en elementos como la presión, la simulación, junto con un algoritmo para el acoplamiento de la velocidad y la presión para la realización en términos temporal, usando una formulación explícita. Continuando con la exposición, yo le voy a dar una pequeña descripción sobre el proceso del análisis electrónico. La descripción se basa en que cuenta con dos módulos, que es el módulo de alimentación y el módulo de detección. El módulo de alimentación permite el paso del aire como una muestra gaseosa a analizar, en donde se va a sacar cómo se llaman los gases volátiles, o sea, gases que no pertenecen en este caso al pisco, que vendría a ser a lo que va destinado a evaluar. Este módulo de alimentación cuenta con electroválvulas, manómetros, termocuplos y bombas de vacío. Después, el segundo módulo vendría a ser el de detección. También su función es detectar compuestos volátiles dentro de la muestra mediante sensores, óxidos semiconductores y formados de metales nobles. En total, este módulo cuenta con 8 sensores. Este también cuenta con un proceso en el cual se ingresa al matraz. En el matraz se conserva la muestra del pisco, donde se hace burbujear el pisco para liberar los gases, pasando los 100 grados. Se pretende, estos gases son más, como decir, es que se desprenden componentes volátiles. En el proceso, segunda parte del proceso es el transporte, el envío. Digamos, los gases con aire son transportados por ductos. En este caso, estos deberían ser los ductos, a una velocidad de 1.6 metros por segundo. La velocidad siempre va a depender del caudal, o digamos el ancho de la tubería, por decirlo así. En este caso, el proceso vendría a ser que el motor impulsa, ¿cómo se llama? En este caso el pisco, ¿cómo se llama? A este segundo elemento, que vendría a ser una válvula, una electroválvula. Posterior a ello va a pasar una válvula simple que le permitirá el paso a la cámara, donde se encuentra la nariz electrónica. Siguiente. Ya. Dice, los resultados de la discusión, como se mencionó anteriormente, la matriz de sensores son los encargados de detectar compuestos volátiles, como son los gases. En el caso de la fermentación del pisco vendría a ser el nitrógeno, el oxígeno, el dióxido de carbono, entre otros. Por lo que es necesario comprender cómo el flujo rodea a estos componentes durante el análisis del sensado. Con relación al comportamiento del flujo, se aprecia en la dirección del flujo. Al iniciar su recorrido desde la entrada, tiende hacia un extremo. Esto conlleva que los sensores ubicados en esta zona sean rodeados con mayor cantidad de fluido en un inicio. En esta imagen podremos visualizar los sensores. Esto guarda relación con un análisis experimentales en donde indican que el tiempo de respuesta de los sensores es diferente para cada uno. Aquí podemos ver imágenes de un portasensores y sensores y su ubicación dentro de la nariz electrónica. Siguiente, por favor. Ya. En esta figura muestra los resultados coloreados de las líneas de corriente del flujo dentro de la cámara
con una velocidad de 10, 30, 50, 80 segundos. Cada imagen cada imagen está destinada a una velocidad. En este caso a los 10 segundos. Se aprecia que el flujo al impactar con la matriz de sensores cambia de dirección y parte de ella en la zona superior. Este vendría a ser la zona superior y este vendría a ser la zona inferior. Lo cual implica que el flujo se concentre en menor cantidad en la parte inferior de la cámara. O sea, la menor cantidad de flujo está acá y la mayor cantidad está en la parte superior. Además, se observa de la formación de vórtices. El vórtice vendría a ser como un torbellino. Aquí podemos visualizar cómo da una forma de torbellino, producidos durante la descarga del flujo residual fuera de la cámara. Durante el proceso se alcanzan velocidades de magnitud muy bajas, alrededor de 0.3 metros por segundo. Por otro lado, se determina que la velocidad salida del flujo no presenta mucha variación y a partir de los 30 segundos en adelante se mantiene casi constante. Por ejemplo, la velocidad fue de 2.4, 2.61, 2.62 y 2.59 referente a los tiempos, aunque en la imagen muestra otros resultados como vendría a ser de 10 segundos de 2.57, una velocidad de 2.68 en el de 30, en el de 50 de 2.77 y en el de 80 de 2.72. Siguiente, por favor. La figura 10 muestra los resultados de las líneas coloreadas de corriente de flujo asociadas con la temperatura para un periodo de tiempo de 10, 30, 50 y 80 segundos. Se aprecia que el flujo va incrementando su temperatura según el recorrido y el tiempo de la operación. Dice, en los primeros 10 segundos el flujo no sufre mucha variación. Como podemos ver, todo el color es de un color azul. O sea, se mantiene su propia temperatura, no hay un sobrecalentamiento. A los 30 segundos la temperatura del flujo incrementa de manera más notable, en este caso la B, donde dice que alcanza los 80 grados Celsius. Los 80 grados Celsius se ubican entre 75 y 92, por eso es este pequeño contorno superior de la nariz electrónica. Luego, a los 50 segundos, la temperatura del flujo es alrededor de 93 grados centígrados. En tercer caso, justo después de ingresar a la cámara. Este es el ingreso de cámara. Esto indica que la temperatura dentro de la cámara es elevada, lo cual genera que el flujo que esté ingresando se caliente de manera inmediata debido a la temperatura de operación de los sensores. El resultado, la temperatura que llega aproximadamente a alcanzar es de 143. 143 lo ubicamos entre acá con este color medio verdoso. Aquí está la parte superior, podemos visualizarlo. Asimismo, se observa que la parte del flujo que se encuentra en la zona inferior puede alcanzar unos 127 grados centígrados. También se determina que a partir de los 50 segundos la temperatura se mantiene ese comportamiento. 127 también vendría a ser de color, ¿cómo se llama? Un color verdoso. Siguiente. Las figuras 11 y 12 muestran la variación de la temperatura dentro de la cámara en un plano de corte con respecto al tiempo. Y se observa que la temperatura del flujo a la entrada y en la matriz de sensores fueron de 27 y 260 grados centígrados respectivamente. Se determinó que la temperatura promedio alcanzó un valor de 47, 92, 109 y 102 grados centígrados para los tiempos de 10, 30, 50 y 80 segundos respectivamente. Este incremento se asocia a la fuente de temperatura ejercida por los sensores. Esta es la parte donde se encuentran los sensores. Y además se observa que el área en la zona inferior de los sensores presenta una mayor temperatura. Como podemos visualizar la zona roja en cada uno de los sensores. Eso digamos que es el máximo de temperatura que llega a manejar
un aproximado de 260. Si bien el incremento de temperatura genera la densidad del fluido, que la densidad del fluido disminuya, generando que se concentre una mayor masa en la parte superior. Es por eso que abajo siempre va a tener un poco flujo, generando que se concentre la mayor masa en la parte superior. Esta masa es removida debido al flujo que sigue entrando en la cámara. ¿Sí? ¿Sí? Ya. En la figura 13 y 14 muestran la variación de presión en el plano de corte dentro de la cámara con respecto al tiempo. Primero, los resultados indican que a los 10 segundos de simulación la presión alcanza valores de 4.29 pascal en la zona superior y luego desciende a 3.45 pascal. Esto indica que el fluido se va concentrando en la zona superior. El fluido se va concentrando en la zona superior y luego desciende a los 3.45. Ya. Pues la temperatura dentro de la cámara a los 10 segundos está en incremento, como se aprecia en la figura del contorno de temperatura correspondiente a la figura número 11, que vendría a ser la anterior. Según en el mapa de contorno correspondiente a los 30 segundos, la zona en donde la presión es de 4.29 pascal aumenta hasta abarcar la mitad de la selección y el análisis en el mismo. Es decir, la temperatura aumentó, lo cual implica un incremento de la concentración de fluido y por tanto de presión. Tercero, a los 50 segundos se observa que la presión adquiere tres valores: 4.23 pascal en la zona superior y 3.90 pascal en la zona intermedia, que cuenta con más área, y 3.34 pascal en la zona inferior. Aquí se aprecia que el fluido acumulado en la zona inferior se encuentra de menor proporción que en las otras zonas, sin embargo presenta mayor temperatura. Cuarto, en el mapa de contorno a los 80 segundos, el patrón, que vendría a ser el último, el patrón de flujo mantiene el mismo comportamiento que a los 50 segundos. Este comportamiento sugiere un comportamiento no estacionario inicial que con el transcurso del tiempo se toma más estable, en un estado estacionario. Gracias.